Hoy estamos continuando, estamos haciendo un pequeño paréntesis, les tengo que recordar, estamos estudiando el libro de los Hechos, pero ahora hacemos un paréntesis durante un mes para hablar acerca de evangelismo. Y hoy vamos a hablar acerca del evangelismo en el hogar. ¿El evangelismo dónde? Y es por eso que vamos a Deuteronomio capítulo 6. Porque aquí está una gran enseñanza, el mandamiento más grande: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus... Si hablo un poco rápido, me van a disculpar, hermanos. Así que ahí tenemos indicaciones cognitivas, emotivas y volitivas. Espero que se acuerden de eso. Ya, tal vez rimo un poco. Hay un amar a Dios en tu mente, con tus emociones y con tus acciones. ¿Okay? Por eso dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ahora, hablando acerca de este evangelismo que estamos hablando en el hogar, quisiera que podamos ver este pasaje junto con el libro de Hechos capítulo 16 que nuestro hermano Juan Carlos ha estado leyendo. El pasaje base es Deuteronomio 6, pero el pasaje ilustrativo para nuestra ilustración de todo el día de hoy es el libro de Hechos capítulo 16, cuando Pablo está encarcelado. ¿Dónde está encarcelado? Filipos. ¿Ok? Y tienes ahí un carcelero perverso que decide meterlo en el calabozo de más adentro. Eso es un detalle muy específico para que nos muestre que era un lugar húmedo, bien horrendo, difícil de salir, y era una presión extra que le estaban dando al apóstol cuando habían puesto sus pies en el cepo. Si alguien no recuerda tal vez qué es un cepo, tal vez viste en dibujos animados o en alguna película que se agarraba unas tablas y se hacían 3 agujeros. Se ponía la cabeza y las 2 manos y se cerraba, ¿ya? Era una manera de tortura, era muy incómoda esa posición. Pero este cepo que está aquí era para los pies de Pablo, de tal manera que ahí entraban sus pies y le dejaban una posición tan incómoda que era una tortura dentro de la prisión, del calabozo, de más adentro. ¿Y qué estaba haciendo Pablo? Junto con Silas, estaban cantando. Un excelente cuadro. Dice que oraban cantando. Y luego hay un temblor. Y luego este hombre quería suicidarse, el carcelero, pensando que todos habían escapado, porque según la ley romana, si un prisionero escapaba, el soldado tenía que llevar la culpa de ese prisionero. Y si todos los prisioneros han escapado, ¿qué iba a pasar con este carcelero? Su vida estaba arruinada, fracaso total y vergüenza para toda su familia. Pero si se suicidaba, todos iban a pensar que ellos iban a escapar, y al escapar mataron al carcelero. De tal manera que su familia no iba a pasar vergüenza total. Y ahí es donde Pablo lo detiene. Tal vez tú y yo no hubiéramos hecho eso. En nuestra carne hubiéramos dicho: esperemos que se suicide y después nos escapamos. Pero eso no sucedió. Pablo lo detuvo, le predicó el evangelio, fue a su casa. Todos, por la gracia de Dios que estaban ahí, escucharon el ministerio de la palabra, y después de que escucharon la palabra fueron bautizados. Así que, viendo estos 2 pasajes, hermano, quisiera que podamos hablar acerca del evangelismo en el hogar, y vamos a llevar 3 puntos que espero que queden muy claros. Primero, vamos a hablar acerca de la mejor introducción para el evangelismo en el hogar. Cuando te hablo de la mejor introducción, normalmente cuando escuchas a un evangelista, a veces tiene una manera en la cual llama la atención. Cuando yo era jovencito, la manera en la cual llamábamos la atención era con un papelógrafo y un ejercicio matemático. Y hacíamos que toda la gente se reúna para ver este ejercicio matemático tan interesante que parecía que estábamos haciendo trampa o era un truco mágico. Pero era un ejercicio matemático. Y cuando se juntaba un gran grupo, hablar del evangelio. ¿Ok? Así que hay ciertas introducciones que nosotros presentamos, tal vez un folleto evangelístico, tal vez una Biblia que tú puedas regalar o algún método que te hayan enseñado, como alguna vez te hablé con un avioncito, un librito de colores. Hay varias cosas. Pero en el evangelismo en el hogar voy a hablarte acerca de la mejor introducción que hay, que es el testimonio del creyente en el hogar. Ese testimonio que está dando el creyente es la mejor introducción. Así que quisiera que veamos, antes de que podamos comenzar todo esto, que veamos cómo funciona la gran influencia que tenemos en el hogar, solamente recordando un poco lo que dice el libro de Génesis. Vámonos a Génesis capítulo 3. En el libro de Génesis capítulo 3 dice la palabra de Dios:
Génesis, hermanos, el inicio de todo. Y dice la palabra de Dios en el verso número 1 del capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Mira, hermano, cuán importante es la influencia de un miembro de la familia en el hogar. Ahora tienes no a la cabeza del hogar, Adán, sino tienes a Eva, la cogobernadora, que va a tener una conversación con la serpiente y va a aceptar un pensamiento. Ella ya tenía la palabra de Dios que le dijo que no tenía que comer del fruto de ese árbol. Pero ahora se presenta la serpiente y le dice: Dios te dijo que morirás, pues no morirás. Se van a abrir tus ojos, serás como Dios. Ese pensamiento ella lo adoptó, lo hizo suyo. Ella creyó esas palabras. De tal manera que, como hace un momento te mencioné, ¿recuerdas Deuteronomio? Algo cognitivo, algo emotivo y algo volitivo. Un pensamiento, una emoción y una acción. Ahora la manera de pensar de Eva ha cambiado. Resulta que ahora, antes veía, si yo como de eso voy a morir, pero ahora en su mente ha cambiado todo. No voy a morir. Seré como Dios. Cambió la manera de pensar, aceptó un nuevo pensamiento. Y ese nuevo pensamiento le llevó a cambiar sus emociones. Resulta que ahora mira ese mismo fruto y ¿qué hace? Se ve un fruto muy apetecible. Se ve bueno para comer, codiciable para alcanzar sabiduría. Así que ese pensamiento se transformó ¿en qué? En esas emociones. Hay un deseo. Hay una pasión, quiere satisfacer su apetito. Y ahora que cambió la mente, cambiaron sus emociones, también cambió su manera de vivir. Ahora resulta que Eva va a tomar del fruto y lo va a comer. Son acciones y dice luego, y lo dio a su marido. Hermanos, de esa misma manera la influencia en nuestro hogar es muy importante. Lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos es una gran influencia en todo nuestro hogar. Así que cuando hablamos acerca del evangelismo en el hogar y decimos, amén, pastor, yo quiero que toda mi familia crea en el Señor Jesús, yo me gozo contigo, amén. ¿Cómo va a pasar esto? Hay una introducción. Esta introducción a todo lo que es el Santo Evangelio es tu vida. Tus hijos tienen que ver que tú tienes una manera de pensar diferente al mundo, emociones vinculadas a Dios, diferentes a todo el mundo, y acciones diferentes a todo el mundo. El centro de tu vida es Dios en tus pensamientos, tus emociones y tus acciones, como hemos leído en Deuteronomio capítulo 6, porque tú y yo tenemos que amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Queridos hermanos, solamente estoy aquí para recordarles algo que es muy obvio. Los niños, los hijos, ellos pueden ver la realidad de tu vida, lo que piensas, cómo decides. Ellos van a estar viendo todo lo que estás haciendo. Cuando llegue el tiempo de votación y elecciones, ellos van a ver cómo piensas. Va a salir a la luz qué es lo que tú piensas de cada candidato. Cuando tú estás viniendo a la iglesia, los niños van a reconocer tus emociones. Van a reconocer si tú eres genuino, si estás viniendo a la iglesia con gozo y alegría en tu corazón, o estás viniendo enojado, molesto y estás esperando que se acabe el culto para poder disfrutar del día domingo. ¿Quiénes están viendo eso? Los hijos.
Ellos no son tontos, ellos están observando muy bien todo lo que estás haciendo, todo lo que estás pensando, cómo lo estás haciendo. Estos niños son los mismos que te ven trabajar, sudar, llegar totalmente cansado de todo tu trabajo, o tal vez a las mujeres de cualquier actividad que hayan tenido totalmente agotados. ¿Qué haces cuando estás totalmente fatigado y dices que nada más te puede satisfacer? ¿Qué buscas? Ellos están viendo dónde está tu refugio. Genuinamente ellos lo están viendo. Y es un impacto muy grande, así como Eva cambió la manera de pensar, cambió la manera de sentir. Ahora esto es apetecible para mí. Transmite esa manera de pensar a su marido, transmite esa manera de sentir a su marido y transmite esa manera de actuar también. ¿A quién? A su marido. De tal manera que, hermanos, cuando nosotros estamos buscando evangelizar en nuestros hogares, tenemos que prestar mucha atención a la influencia que nosotros tenemos dentro de nuestro hogar. Esa va a ser una de las introducciones más grandes que nosotros vamos a tener. Ahora, cuando no hay una coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos, o sea, te doy un ejemplo. Si esta cadena tú la cortas y tú vas a tu casa y le dices, la palabra de Dios es lo más importante que existe, qué bien, le estás compartiendo algo que piensas. Y lo dices llorando, ¿no? Dios, hijo, ¿no? Y lloras, haces el escándalo. Pero luego llega el día domingo y no te ve prestar atención al mensaje. Luego te ve en la semana y no lees la palabra de Dios. ¿Qué está viendo? No está esa cadena completa, hay un eslabón partido. Lo que él va a ver es una hipocresía. Ese eslabón se puede romper en cualquier lado. Tú puedes hablar, transmitir conocimiento, ser un gran teólogo, mostrar todas las emociones posibles, pero si no estás haciendo, se rompió el eslabón. Tu testimonio está en el suelo, eres un hipócrita. Dios te ha dado a ti dones y talentos para que los puedas ejecutar en la iglesia, para edificación de sus santos, se nos dice en Efesios. Los hijos están viendo eso. Ahora, ese eslabón, como te dije, se puede romper en cualquier lado. Tal vez tú haces mucho en la iglesia. Eres el más activo, el más apasionado, pero resulta que en tu casa ven la hipocresía. ¿Saben, hermanos, cuántas veces he visto esto yo y cada vez me asombra y me pone muy triste? Recientemente, no te voy a dar el nombre porque yo tampoco me lo sé muy bien, de estos cantantes de música secular, música romántica, muy, muy famosos. Y luego empiezan a hablar acerca de cómo sus padres les dieron un mal testimonio. Oh, mi padre, cómo hablaba, mi padre, cómo hablaba y servía. Pero en la casa era diferente. Ah, sí, en la casa era otra cosa. Y saben, hermanos, no es el único ejemplo. Hay muchos de esos ejemplos que he andado viendo a través de mi vida. Si ese eslabón se rompe y tú estás haciendo muchas cosas, pero los niños ven que genuinamente no estás viviendo eso en tu casa, es un serio problema. Esto, hermanos, es a todos, me incluyo. Como pastor, de la misma manera yo tengo que mostrar lo que estoy predicando también en mi casa. Desde que estaba joven era lo mismo. Si voy a hablar de mí, hermano, hablaré mal de mí, por favor. Cuando estaba jovencito, recuerdo venir a la iglesia, todo servicial, tan atento, temprano, vamos a limpiar, vamos a poner las sillas, vamos a barrer, vamos a trabajar en la iglesia, hasta que mi madre ve y dice, primera vez que le veo a mi hijo con escoba. En mi casa nunca. Qué vergüenza. Qué vergüenza que en la iglesia esté tan servicial y en mi casa no. Porque todos nosotros somos pecadores y arrastramos eso, pero debemos cambiar. Así que, hermanos, este testimonio que nosotros vamos a dar en nuestras casas, en nuestros hogares, es trascendental. En el libro de Deuteronomio, capítulo número 6 que hemos leído, está de manera muy clara, hermanos. Deuteronomio, hermanos, en el capítulo número 6 dice así. Hemos leído esto. Verso 6. Capítulo 6, estas palabras que yo tomando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus. Muy bien, antes de que repitas a tus hijos, ¿dónde tiene que estar la palabra? Bien. A veces nos enfocamos, tengo que repetir, mis hijos tienen que convertirse, tiene que ser un hombre de Dios. ¿Eres tú ese hombre de Dios como padre? Antes que la repitas en tu casa, ¿está en tu corazón esa palabra de Dios?
Recuerda que antes de este pasaje que dice estas palabras las enseñarás y las repetirás a tus hijos, antes dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así que tú y yo tenemos que ser pues los primeros en hacer eso de manera apasionada, con nuestra mente, nuestro corazón y nuestras acciones. Tal vez, hermanos, algo que puedo llamar a la práctica entre hermanos, si seamos muy honestos acá, a veces a nosotros nos hace un poquito más falta esa pasión, pero esa pasión no fingida, sino genuina, hermanos. ¿De dónde nace esa pasión genuina? De un conocimiento genuino. Recuerdo una vez, te conté esto, saliendo por la calle, a veces nosotros luchamos con respecto a los falsos predicadores o el falso evangelio, corregirles. Y yo recuerdo una vez que estábamos en la plaza principal y mi esposa estaba indignada, molesta y casi tuve que retenerla de ir a discutir con alguien. ¿Qué pasó? Como tú sabes, mi esposa es médico. Y resulta que había un hombre ahí con una pancarta grande vendiendo unos productos y decía, hay cura para la diabetes. Ven. Y mi esposa estaba indignada. Voy a ir a hablar. ¿Cómo puede hacer eso? ¿De dónde le nació toda esa pasión? Porque tenía un conocimiento y había una mentira. Y cuando tú crees lo que dice la palabra de Dios, cuál es el evangelio verdadero que lleva a la vida eterna y ves un evangelio falso que los está llevando a la misma condenación, tiene que haber en tu corazón de manera automática, normal, nada forzada, pasión en tu corazón para corregir. Ahora no te estoy diciendo que vayas y lo agarres de los pelos y le arranques unos cuantos, pero sí tiene que haber pasión. Cada uno de ustedes, la persona más amorosa, tranquila y piadosa de acá, es usada por Dios y sus emociones para expresar la palabra de Dios. El ejemplo que el pastor siempre da es el apóstol Juan, el discípulo del amor, y Dios lo escogió a él para escribir el libro de Apocalipsis. Tan amoroso, el discípulo del amor. Y Dios dijo, él tiene que escribir el libro que es más terrible, más juicio, el discípulo del amor. Así que si hay alguien acá que va a decir, pastor, es que yo de verdad los amo tanto, entonces el que ama tanto, así como Hebreos nos muestra, el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Hermanos, tiene que ir juntas entonces nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y nuestra manera de actuar. Esa va a ser la mejor introducción para que tú puedas llevar el evangelio a tus hijos. Ahora, hermanos, hablando del evangelismo en el hogar, una vez que tú tienes un buen testimonio, eres un cristiano común y corriente, normal, apasionado, que ama al Señor, que sirve, que trabaja, que evangeliza, que discipula, eres un cristiano normal. No te estoy pidiendo que seas un super cristiano. Sé el cristiano normal que la Biblia nos marca. Esa es la introducción perfecta para que ahora le lleves el evangelio del Salvador Jesucristo. Y aquí entramos al contenido. ¿Cuál es el contenido entonces del evangelio? Es la palabra de Dios. Quiero que veamos brevemente en el libro de Hechos ahora, hermanos, capítulo 16, que también les dije que voy a usarlo para ilustración. ¿Estamos ahí? Verso 31, hermanos. La palabra de Dios dice así, Hechos 16, verso 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su manos. Aquí tenemos que hacer una aclaración. Tú puedes tener un excelente testimonio en tu casa, ser un buen creyente. Y amén. Pero ese tu testimonio no va a salvar a nadie. Lo que va a realizar la salvación de las personas es el ministerio de la palabra de Dios expuesta. Y es por eso que Pablo ahora, recuerda, ¿qué hizo Pablo? Excelente testimonio. Había estado delante de unas mujeres en un río compartiendo el mensaje del evangelio. Ahí se convirtió Lidia. Luego, caminando por el mercado, siempre se encontraba esta muchacha con espíritu de adivinación. Le sacó el espíritu de adivinación. Todo esto está sucediendo. Ahora está en la cárcel, en el calabozo de más adentro, con los pies en el cepo. ¿Y qué está haciendo, hermanos? Está alabando y adorando a Dios.
¿Es un buen testimonio, sí o no? ¿Dónde estarías tú si te metieran en la cárcel? Con tus pies en el cepo. Tal vez tú y yo en nuestra carnalidad, en nuestra mundanalidad, debilidad, quejándonos, Señor, ¿por qué a mí me pasa esto? Tal vez. Tal vez cuestionándonos, ¿será que hice bien? ¿Será que no se me fue la mano? Tal vez no tenía que haberle sacado el espíritu de adivinación. Cuestionándonos o cuestionando a Dios, o como hacía el pueblo muchas veces, murmurando en contra de Dios. Pero el testimonio de Pablo, alabando y adorando a Dios en todo lugar, excelente. Pero no es suficiente para que sea salvo el carcelero de Filipos. Pero pastor, se olvidó, hubo un temblor, se abrieron las puertas. Tampoco era suficiente para la salvación. Pequeña introducción, incapaz de salvar a nadie. Hasta que Pablo, como dice el texto, fue a la casa de este hombre y les expuso la palabra de Dios. Y allí hubo conversión y se bautizaron por el ministerio de la predicación de la palabra. Así que todo ese buen testimonio que tienes, excelente hermano, va a ser muy bueno. Ya estás quitando el tropiezo de la hipocresía, pero tenemos que compartir la palabra de Dios. Amén, hermanos. Nosotros conocemos en Ezequiel, tal vez tú y yo ya hemos recordado, tal vez les animo para que puedan leer en su casa el capítulo 37 de Ezequiel, cuando tienes a este gran profeta y en medio de todo un valle de huesos secos. Y él es muy explícito en decir huesos secos, secos, secos en gran manera, como no hay. Y Dios le dice, ¿estos huesos podrán vivir? ¿Podrán estos huesos secos cobrar vida? El profeta sabe con quién está hablando. Si yo le preguntara, ¿podrán? No, no pueden. Pero si es Dios, el Dios que lo puede todo, le dice, ¿podrán estos huesos, podrán otra vez estar con vida? Señor, tú lo sabes. Profetiza. Y una vez que profetizó el profeta, estos huesos cobraron vida, tendones, carne, músculo. Hermanos, lo que quiero decirte es lo siguiente, el poder está en la palabra de Dios. El poder está en la palabra de Dios. Y es por eso, hermanos, que en medio de todo lo que estamos viendo, nosotros tenemos que compartir esta palabra de Dios. En el libro de Deuteronomio capítulo 6, eso es lo que dice. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y recuerda, esas palabras las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Un versículo más, hermanos, 1 Corintios capítulo 2, solamente para reforzar esto. Primera de Corintios capítulo 2, así que Pablo está hablando por si acaso. Hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras. ¿Recuerdan? ¿No era cuán convincente era el apóstol? Con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por lo tanto, hermanos, recuerden que nosotros, a pesar de tener un buen testimonio, el poder de la salvación está en la palabra ¿de quién? Está en el poder de la palabra de Dios. Es por eso que vas a hallar, hermanos, muchas personas que han creído genuinamente, y la gloria no es en un hombre. Es que vino un predicador que hablaba y su voz parecía como un trueno. Y sus ojos cuando él miraba, no, me derretía, parecía que Dios me juzgaba. Vas a encontrar testimonios como el testimonio de Spurgeon. Un predicador desconocido abrió la palabra de Dios y la palabra de Dios lo transformó.
¿Quién era ese predicador? Nadie sabe hasta ahora. Nadie sabe quién le predicó el evangelio al príncipe de los predicadores, que se lo conoce, Spurgeon. Porque la gloria no es de los hombres, la gloria es de ¿quién? Si tú lo crees, no te voy a decir que digas amén, te voy a decir que lo vivas, de tal manera que ahora tú puedes compartir el evangelio. Porque no depende, como tú estás viendo, de que tú seas muy persuasivo. Depende del poder de la palabra de Dios. Así que estás tú para usar y proclamar la palabra de Dios y que Dios te use a ti. Es como alguna vez me ponían el ejemplo, hermanos. Si yo voy a jugar básquetbol con ustedes, ¡ja, ja! Tienen que verme jugar básquetbol. Soy un inútil. Malísimo. Pero si tú pones delante de mí y me compras unas zapatillas Jordan de $500 originales, igual voy a jugar mal, hermano. Pero si tú pones realmente a Michael Jordan unas zapatillas de $10, 50 pesos, unos quichutes, hermano, tú eres esa herramienta, pero es en manos de Dios. Dios es el que hace la obra y Dios se glorifica en ti, en tu debilidad. Somos débiles. Es el poder de la palabra de Dios. Tu trabajo es comunicarla. Eres ese mensajero que trae ese mensaje tan poderoso. Imagínate que llaman los del banco, tu deuda, $50,000. Y resulta que llega el mensajero, tu deuda fue pagada. ¡Ah! No importa si el mensajero se lo veía tímido, callado, el poder está en ese mensaje. Hay una deuda cancelada de sus pecados para todo aquel que cree en Cristo. Y tú estás yendo a compartir un mensaje de poder. Así que, hermano, nuestro trabajo es ahora compartir este mensaje de poder. Tenemos que ser muy precisos, muy claros compartiendo el evangelio. Solo Cristo salva, es solo a través de la obra poderosa de Cristo Jesús, solo por la fe. Y nosotros tenemos que compartir ese mensaje. De manera muy clara, como hizo Pablo también, él estuvo compartiendo la palabra de Dios. Recuerda, hermano, que cuando dice ese versículo tan famoso que hemos leído, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tú. Tanto lo repetimos. Y es cierto. Pero tengo que volver a repetirles. Una vez más, vamos, hermanos, allí. Hechos 16. Ellos dijeron, verso 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Hay un tiempo de exponer la palabra de Dios, se tiene que hacer. Y esto, hermanos, va a depender mucho, una vez más, que tú puedas compartir el ministerio de la palabra de Dios. Hay mucho para escoger dentro de todo el repertorio que tenemos en la Biblia. Estudie un pasaje. ¿Quieres compartirle de los evangelios? Adelante. ¿Quieres hablarle del evangelio a través de Génesis? Puedes hacerlo. Y aquí entramos, hermanos, después de hablar de la mejor introducción, el testimonio, el mejor contenido, la palabra, vamos a hablar del mejor escenario, que son las oportunidades que Dios pone delante de ti en tu hogar. Hermano, ahora hablando de manera práctica, cuando nosotros estamos en nuestro hogar, con nuestro testimonio, compartiéndole la palabra de Dios, tenemos que ser muy oportunos. Hay situaciones que Dios te ha puesto para que tú le compartas la palabra de Dios. Son oportunidades que no puedes perder. Dios las ha regalado delante de ti. Por tanto, tú tienes hijos, hijas que han nacido, hijos de Adán, pecadores. Igual que tú y yo, perdidos en nuestros delitos y pecados. Oportunidades para predicar el evangelio son vastas. Cada pecado que cometa tu hijo es una oportunidad de compartir el evangelio. En el momento que uno de tus hijos levante la mano y le dé una bofetada a tu hijo y le dé la vuelta a la cara y esté llorando, es una excelente oportunidad para que lo lleves arriba y le muestres la palabra de Dios. ¿Qué le mostrarías? ¿Qué se te ocurre? Yo con mucho amor le hablaría de Caín y Abel. Mira, tú le levantaste la mano, no fuiste el primero. ¿Conoces la historia de Caín y Abel? Hay pecado en nuestro corazón. Cada oportunidad, hermanos, es una oportunidad de evangelismo en tu casa. Tienes que prestar atención.
No te dejes engañar, no son simplemente momentos molestos, es una oportunidad de evangelismo. Cuando un niño miente, tienes oportunidad de evangelizar. Cuando un niño incluso roba algo, es una oportunidad de predicar el evangelio. Son momentos excepcionales que Dios nos ha regalado, oportunidades, es una tarima que Dios nos ha puesto. Ni siquiera estamos hablando todavía del tema sexual, que también son oportunidades que Dios nos regala para predicar el evangelio. Tanto que actualmente, si alguno de ustedes tiene una plataforma para ver películas, vas a ver incluso que un niño puede ser fácilmente expuesto. Pone Netflix, pone un dibujo animado y ahí sale lo que es ideología de género. Y esa es una oportunidad para que tú y yo les prediquemos el evangelio mostrándoles el pecado del homosexualismo y de todas esas diferentes cosas que Dios aborrece. Esa es la palabra que Dios usa. No tienes que ser blandito, tienes que mostrar lo que la palabra de Dios dice. En el hebreo, cuando habla de que Dios aborrece, se está mencionando toeva, que significa es algo que Dios realmente aborrece, le da asco. Así que son oportunidades que nos regala Dios para poder compartir el evangelio. Hermanos, nosotros amamos a nuestros hijos y tenemos que aprovechar todas esas oportunidades que Dios nos ha regalado. Desde que son pequeñitos tenemos que mostrarles las consecuencias del pecado. Nosotros tenemos que aprovechar esas oportunidades. Quería mencionarles lo siguiente. ¿Saben cuándo es la primera vez que se menciona la palabra madre en la Biblia? De manera muy curiosa, la primera vez que se menciona la palabra madre es en el libro de Génesis, cuando Adán dice, al ver a Eva, ¿no? La mira, será llamada varona. Hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su... Hermanos, hay oportunidades y la primera vez que se menciona madre es cuando dice dejará padre y madre. Se la menciona a la madre cuando se está hablando de que tiene que dejar padre y madre. Les decía esto en una predicación. Cuando nosotros preparamos a los niños para que puedan ser independientes y les decimos, hijo, es hora de irte de la casa. Uno se imagina fácilmente al papá, ¿no? Hijo, hora de irse de la casa. Pero la mamá que le ha cuidado, le ha criado, ha salido de su vientre, le ha puesto en su pecho, el niño desde pequeño ya sabe el compás de los latidos de su corazón. Le ha dado la vida y aparte de le sustenta la vida a través de la leche materna. Y corre a su madre y ahora esa misma madre que Dios le ha dado, le mira a este hijo y le dice, hijo, hora de irte de la casa. Mi madre, mi mamacita, me ha dicho que me vaya de la casa, que ya estoy grande. Cae de manera diferente. Sí, creo que tengo que irme de la casa. La primera mención de padre y madre se hace para que tienen que salir de la casa. Estamos como padres para darles el apoyo, cariño, amor, pero no debemos hacerlos dependientes como si fuera una droga de nosotros. Tienen que salir. Y por eso Dios ahora nos pone diferentes oportunidades para que lo podamos hacer. En Deuteronomio se nos dice que hablaremos estas palabras a nuestros hijos. ¿Dónde? Al acostarse y al levantarse. En el camino, en la calle, en todo lugar. Hermano, todo lugar es una oportunidad de que tú y yo compartamos el evangelio. Brevemente, tal vez comentarte una pequeña experiencia donde yo puedo estar practicando. Al igual que tú y yo nos podemos equivocar. Una oportunidad que yo vi buena fue cuando fuimos a pescar con mi hijo y mis hijos pudieron ver cómo sacabas un pez que lo veías tan vivito y ahora tienes que matarlo. ¿Para qué? Para comerlo. Y ya tengo preparada la parrilla, ya está caliente el fuego, todo listo y preparado, la parrilla, vamos por el pez, sacamos el pez y ven todo el escenario, mis hijos. Un gato al lado esperando descuidarnos y quitarnos el pez. Ellos tienen que ver esa vida que se acaba para que nosotros podamos comer. Y ahí es donde tuve que aprovechar la oportunidad y decir, hijo, ¿te has dado cuenta de algo?
Nosotros si no comemos, ¿qué pasa? Nos morimos. Ok. Entonces para vivir tenemos que comer. Sí. Y para comer pues tenemos que matarle. Alguien tiene que morir para que nosotros tengamos que vivir. ¿No te recuerda eso algo, hijo? Ah, como Cristo. Sí, como Cristo, mi amor. Y si por ahí algún rato mi hija que no come tanta carne dice, pero yo como por eso solo verduras. Esa planta ha tenido que morir para que tú tengas que vivir. Este sistema no se acaba allí. Cada cosa, hermano, puede ser usada para que tú compartas el evangelio, oportunidades pecaminosas, que tú vayas a pescar con tus hijos o que estés cocinando una gallinita. Hermanos, son oportunidades preciosas que Dios ha puesto para que nosotros compartamos el evangelio. Hermanos, una vez más, aproveche esas oportunidades. En el camino, obviamente, tal vez te vas a equivocar, vas a poner un mal ejemplo, pero tienes que avanzar, tienes que corregir. Estás para eso. La palabra de Dios en Deuteronomio es clara: en todo lugar, en el camino, en la casa, al acostarte, al levantarte, con las manos en la frente, en todo lugar. Los judíos lo tomaron de manera literal, se empezaron a amarrar cajitas llenas de la palabra de Dios. Hermanos, más que literal, es que genuinamente en todo lugar estés tú compartiendo la palabra de Dios. Vas a un matrimonio como el día de ayer u otro día y le dices, mira hijo, ahí está el novio y la novia, van a hacer una unión de pacto. ¿Esto simboliza a quién? A Cristo y a la iglesia. Pero hijito, te cuento algo, tristemente. De 10 matrimonios, 5 se divorcian. Qué pena, hijo. Pero Cristo es fiel a su pacto, jamás cambia. Y puedes usar, hermano, una misma boda para hablar del evangelio. Puedes usar todo, hermano. Cuando yo era más jovencito y tenía mi primer hijo, recuerdo que a mi primer hijo, a Luquitas, para enseñarle que tenía que ser corregido, recuerdo que aquí en su mano yo le rayaba con un lapicero unas marquitas. Cuando estaba en la calle y le decía, has hecho mal, mereces un castigo, pero estoy en la calle, no puedo castigarte públicamente ahora. Una rayita. Tienes esa rayita, en la casa vamos a hablar. Porque mi esposa tenía miedo, pero se va a olvidar, llegando a la casa no sabrá. Y no, ahí estaba la rayita. 5 minutos después, Lucas, ¿te acuerdas de qué es esa rayita? Sí, me acuerdo. Ok, acordate. 5 minutos, 10 minutos después, en la calle, ¿te acuerdas de esas rayitas? Sí, me acuerdo. Llegaba a la casa, teníamos que hablar acerca de esa rayita. Hay un pecado, tienes que pagar ese pecado. Tu tolerancia le va a hacer daño, tienes que corregirle. Ahora, si vas a perdonarle incluso, por alguna razón dices, hijo, esta ocasión te perdonaré, y le vas a borrar esa rayita y le vas a dar tu perdón. Querido hermano y hermana, tienes oportunidades a montón para que puedas evangelizar a tu hijo. Hablarle del pecado, de la gracia del Señor, del juicio, de la vida eterna. Pero son regalos que Dios ha puesto delante de ti que tú y yo tenemos que aprovechar. Amén. En todo lugar. Al acostarte y al levantarte, en todo lugar. ¿Qué hace Pablo ahora? Pablo está en una circunstancia que tú y yo diríamos, Señor, ¿será que aquí puede salir algo bueno? Y mira lo que sucede. Un carcelero es convertido. Pablo genuinamente cree que el lugar que tiene que él compartir es en todo lugar, tanto que si tú lees Hechos 16, Pablo fue llamado según una visión, un varón se le presentó, recuerda, un varón que le dijo, ven y ayúdanos. Y cuando Pablo va al primer lugar de Macedonia, que es Filipos, no hay un solo varón. No hay sinagoga. Así que Pablo va ¿a dónde? Al río, donde se reúnen las mujeres para orar. Pablo podía haber dicho, como muchas veces en nuestra carne, bueno, pues no hay varones, yo vi una visión de un varón. Siguiente. No fue limitado por las circunstancias. ¿Qué hay? ¿Sinagoga? ¿No hay? Pero yo predico solo en sinagogas. No hay sinagoga. No fue limitado. Entonces, ¿qué hay? Hay unas mujeres que se reúnen en el río para orar. Pues vamos al río. Fue al río, predicó, ahí se convirtió Lidia. Luego tienes la mujer con espíritu de adivinación y ahí también está corrigiendo.
el pecado con la palabra de Dios. Luego está en la cárcel, en el calabozo de más adentro, con los pies en el cepo, todas las circunstancias que parecen negativas, y ahí está él compartiendo el evangelio. Si te quedas sin trabajo, es una excelente oportunidad de compartir el evangelio, hermano. ¿Por qué nos quedamos sin trabajo? ¿Por qué nos falta en la casa? ¿Por qué emprendes un negocio y te va mal? ¿Cómo era? Escuché recientemente una jerga, me van a corregir si hay un hermano de Argentina, que decía: tú eres tan malo en el negocio que te compras un circo y te crecen los enanos, decía. Yo digo, ay, no puedo creer, ¿quién se ha inventado eso? O sea, te va tan mal que te compras un circo y los enanos te crecen y ya, chao, fracasas. ¿Por qué te va mal en los negocios? Y tu hijo te mira, ¿sabes qué, hijo? Estamos sin plata. Y le muestres. En Génesis sucedió algo. Antes tenía todo el hombre, hasta que pecó y Dios en condenación le dijo: ahora con el sudor de tu frente tendrás que trabajar. Y la tierra que trabajes te producirá ¿qué? Espinas y cardos. Y en muchos casos, hijo, esto sucede así. Tus fracasos son una oportunidad también de compartir el evangelio, hermanos. Todo lo que sucede en tu casa, muerte en tu casa, enfermedad en tu casa, son escenarios que Dios ha preparado para la exposición de la palabra de Dios. Hermano, hermana, para diciembre yo quería que hagamos algo en la iglesia. ¿Qué te parece una pequeña actuación teatral? Y ya estaba viendo algunas señoritas acá. Y una chica que ya le dije yo: hermana, quisiera que tú actúes de María. Y ella estaba: ay, no, pastor. No, es que, hermana, hablando en serio, necesitamos una muchacha que sea jovencita. Y María era jovencita, 13 años para arriba, 16 tal vez. Quisiera que tú puedas actuar de María. Dice: qué lindo se va a ver aquí, ver un bebé que te lo presten y una muchacha de sus 16 añitos agarrando, ilustrando lo que era el Mesías. Y Dios puede usar ciertas cosas, pero hermano, nada va a superar el escenario que Dios ha puesto en tu vida. Que no vean una dramatización aquí, que puede ser el actor bueno o malo, que te vean a ti sufrir y buscar a Cristo. Que te vean a ti molesto y que muestres la justicia de Dios y la gracia de Dios. Que te vean a ti alegre por un bebé que ha nacido y le hables de que así Eva esperaba al Mesías, pero le nació Caín. Hijo, nuestro bebé ha nacido, tu hermanito, no sabemos cómo va a ser. Hay que orar por su salvación. Y que vean ese bebé. Todo escenario, hermanos, ha sido puesto por Dios a ti para que compartas el evangelio y la palabra de Dios. Nada, ningún escenario va a superar eso. Que te vean a ti vivir eso. Así que aprovechemos esas oportunidades. Pablo lo hizo. Pablo en la cárcel hizo eso. Finalmente, hermanos, para mencionarles nada más lo último con respecto a esta predicación, nuestra mejor introducción es nuestro testimonio. Nuestro mejor contenido es la palabra de Dios. Y nuestro mejor escenario son las oportunidades que Dios nos ha puesto en nuestro hogar. Finalmente, quisiera mencionarles casos especiales. En estos casos especiales me refiero a: pastor, ¿y qué pasa si los papás no son creyentes más bien? Tal vez es el hijo. ¿Qué pasa si no es ni el hijo ni los papás? Está viviendo el abuelito o la abuelita ahí, el único creyente. ¿Qué hago? Hermano, no menosprecies el poder de Dios. Dios puede usar a cualquiera. Amén. A cualquiera. Familiar de primer grado, segundo grado, yo le llamo familiares de cuarto grado que tienen implicaciones primarias. Hemos leído ahora que Pablo estaba con Silas. Más adelante Pablo hace giras misioneras con Bernabé. Bernabé tenía un sobrino. ¿Sabes quién era su sobrino? Juan Marcos, el escritor de uno de los evangelios. ¿Ves ahí un pariente? Tío, sobrino. Eso por eso también que nosotros estamos viendo estos cuadros, hermanos. Quisiera que veas este ejemplo en el libro de Primera de Reyes, hermano. Con esto voy a estar terminando. Primera de Reyes.
Perdón, hermanos, primera de Samuel, capítulo 13. O estoy mal, hermanos, perdón, me estoy cambiando de pasaje. Denme un segundito. Dice la palabra de Dios así en segunda de Samuel capítulo 13. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Hermanos, David tuvo muchas esposas, varios hijos por todo el lugar, y hay medios hermanos. Tienes en este lado a Absalón. Absalón tiene una hermana que se llamaba Tamar, bella y hermosa. Ahora no me preguntes cómo era Absalón, pero según la narrativa bíblica de todo el capítulo, de todo el libro, era muy guapo, muy hermoso y tenía una melena muy atractiva, parece. ¿Cómo sería esa relación entre hermanos? Amaba mucho a su hermanita, protegida, querida. ¿Sabes cómo es ese amor de hermanos? Hoy mismo estuve abrazando y dándole sus besitos a mi hermana. Puede ser vieja, le digo, ven, te quiero. ¿Saben qué, hermanos? Amamos. Solamente que tenían otro medio hermano, se llamaba Amnón. La naturaleza pecaminosa llevó a Amnón a querer a esta su media hermana Tamar con otro tipo de amor. Y estaba afligido. Al final, en el texto, ahí puedes leer después, vas a tener un caso donde se le acerca, dice verso 3, Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Jonadab le va a dar el consejo de que se finja enfermo. Haz de cuenta que estás enfermo a la muerte y cuando tu padre te diga qué quieres, di que venga Tamar, mi hermana. Y al final él hizo eso y se aprovechó de su media hermana, la humilló y la abandonó. Sucedió que al ver esto Absalón se amargó, esperó 2 años con la amargura de su corazón, 2 años de amargura y quiso matar a todos los hijos de David. ¿Escuchaste bien? Quiso matar a todos los hijos de David, pero solo mató al final a Amnón y lo mató, lo ejecutó. Terminó huyendo. David llorando, triste, se reconcilió, regresó, seguía amargado con su padre, al final hizo escapar a su padre, causó la rebelión más grande que existió para David. Su mismo hijo Absalón lo persiguió para matarlo, lo hizo escapar. Al no poder matarlo, agarró a todas sus concubinas, fue a la plaza de la ciudad y tuvo relaciones con ellas delante de todos. Esto, hermanos, creo que ni en las noticias, periódicos, sensacionalistas, no hay. ¿Dónde sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué estaba perseguido David? Porque Absalón lo persiguió. ¿Por qué Absalón estaba persiguiéndolo? Porque estaba amargado con su padre. ¿Por qué estaba amargado con su padre? Porque él no había hecho justicia. Al final, Absalón hizo justicia con su propia mano y mató, como te relaté al principio, a Amnón. ¿Por qué murió Amnón? Porque Amnón se aprovechó de su media hermana, la violó y la abandonó. ¿Y por qué hizo esto Amnón? ¿Dónde nació todo esto? Nació en una casa cuando él estaba todo enamorado y escuchó el consejo de ¿quién? Vuelve a leer. Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab. Un amigo. Si lees el texto, era hijo de un hermano de David. ¿Cómo se llama al hijo del hermano de David? Oh, era su primo, era sobrino de David, era su primo. Ahora dime, ¿primo es pariente de primer grado? No. ¿Segundo grado? No, tampoco. Estamos hablando de cuarto grado. Un consejo de, haz esto, el pecado a través de un primo de cuarto grado tiene implicaciones trágicas.
Ahora, hermanos, díganme ustedes, ¿quién tiene más poder, el pecado o Dios? Dios. El poder del evangelio puede ser llevado a través de un abuelo, abuela, primo, hijo, hijastro, tío, sobrino, un primo, un pariente en la casa, un amigo viviendo en la casa. Evangelicemos en nuestro hogar, hermanos, porque el poder está en la palabra. Amén. Pongámonos en pie, oremos.